Os recuerdo que este programa, el siguiente documental, el periodismo libre, independiente, de largo recorrido, se financia con la ayuda de nuestros oyentes. Oyentes como Mar, que fue el origen de este episodio. Lo que más me ha dolido en la gestión de la interrupción de mi embarazo fue que no se me diera toda la información. El médico que habló conmigo me dijo que le hubiera gustado hacerlo allí, que le hubiera gustado hacerlo él, pero que no podía. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Mar, productora del programa, nos pidió que hablásemos de cómo el sistema sanitario expulsa fuera de los centros públicos a quienes quieren abortar, como le pasó a ella. Elena, crudos días. Crudos días. Fue en 2017 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Durante una ecografía de 20 semanas, detectaron que tenía un síndrome grave y le dieron la opción de interrumpir el embarazo. Pero tenía que ser fuera, tenía que irse a una clínica concertada. Que me expulsaran directamente de la sanidad pública, sabiendo que hubiera tenido derecho de hacerlo en la pública, pues me parece horrible, la verdad. Pienso que esto es muy importante para que las mujeres conozcamos nuestros derechos y podamos exigirlos cuando nos... Hoy hablamos de un derecho secuestrado, un derecho que ayer se amplió en Colombia hasta los 6 meses, una victoria de la lucha feminista en el país latinoamericano, de la que nos felicitamos. Pero no hay mucho que celebrar. En 2022, en España aún no es efectivo un derecho que debería estar garantizado. Todavía hay mujeres que tienen que viajar al extranjero para poder abortar. Y mientras, Europa escoge como presidenta interina del Parlamento Europeo a la antiabortista Roberta Metsola y Polonia ha restringido el derecho al aborto solo a casos de violación o incesto. Hoy el equipo formado por Eva López, Celtia Tabeallo, Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz, Ray Sánchez, Rocío Gómez, Pepe Macías, Elena Gómez y Javier Gallego Crudo, el equipo que solo es posible porque tú lo haces posible, os presenta un nuevo episodio de Los documentales de Carne Cruda. Hablamos del aborto. ¿Por qué cuesta tanto? Tanto ejercer un derecho de las mujeres reconocido por la ley. En su mensaje, Mar nos hablaba de la historia de la doctora Marta Vigara. Nos impactó que sus propios compañeros de trabajo le negaran a realizarle un aborto. Decidí que mi embarazo se llevara en el hospital donde trabajo porque, pues te sientes un poco como en casa. Marta es una médica geriátrica del Hospital San Carlos de Madrid. La periodista Mariola Lourido contó su historia de maltrato y desamparo institucional en la cadena SER. Lo escuchamos. El problema, eso es, y además nos impactó bastante. El problema en su embarazo empezó cuando en diciembre de 2020 Marta tiene una rotura completa de bolsa. Y entonces, pues acudí a urgencias de mi hospital y me ingresaron. En ese momento estaba de 17 semanas, que son prácticamente 4 meses. A mí se me hace una ecografía esa mañana donde me dicen que el feto está perfectamente, que no tiene malformación ninguna. A raíz de esa información y en el momento tan vulnerable en el que yo me encontraba, ¿no? Pues lo primero que te sale es decir, pues lo suyo es esperar, ¿no? Si además me dijeron el sexo, que era niña, y de hecho la que me hizo la eco me dijo, sí, lo suyo es esperar porque la naturaleza es muy sabia. Bueno, pues fenomenal. ¿Qué pasa? Que 2 horas después aparece el grupo de ginecólogos de planta y lo que me dice es que, pues que no, que el pronóstico es muy, muy malo, que es un feto previable. Y de hecho es previable, es decir, que no tiene posibilidades. Y aunque vieron que tenía un mal pronóstico, le dijeron el sexo del feto. Yo no necesitaba saber el sexo de mi hija si no iba a salir adelante, no lo necesitaba para nada y me lo dijeron. Pero claro, me lo dijeron después de decirme, no tiene ninguna malformación y está perfectamente. ¿Quieres saber el sexo? Pues hombre, si me estás diciendo, ¿no? Que está todo bien, pues sí, claro que quiero saberlo, pero resulta que no está todo bien. Justo después de esa ecografía supo que el pronóstico era muy malo. Fue lo único que le dijeron. En ginecología no le hablaron de los riesgos que existían para ella, ni de los riesgos que existían para el feto, en el caso de seguir. Sin embargo, sus compañeros de servicio de geriatría sí le contaron las consecuencias. O sea que si sale en ese momento, el feto no puede salir adelante. O sea, tendría que ir a la UBI, evidentemente, y demás, pero aún así las posibilidades de que salgan son ínfimas y además pues con un riesgo de alteraciones neurológicas importante, nulo desarrollo de extremidades, hipoplasia pulmonar, que básicamente pues es que no se desarrolla en los pulmones. Traer al mundo una criatura que no va a salir y en el caso de que salga va a vivir un tiempo muy limitado y en condiciones que no son humanas. A pesar de ese diagnóstico tan duro, los ginecólogos del propio hospital donde trabajan le dijeron que lo más lógico era interrumpir la gestación,
pero que como había latido fetal, porque el problema era la rotura de bolsa, pues que ellos no iban a practicarme el aborto. Lo mismo que le ocurrió a Mar, nuestra productora. ¿Y no le dieron explicaciones de por qué no se lo hacían allí? No. A mí me dicen que ahí no lo hacen. O sea, pero en ningún momento me hablan de la objeción de conciencia y en ningún momento me dicen que es una cosa opcional de ellos. Así que si decidía abortar, le daban el alta y los documentos para gestionar la interrupción del embarazo de forma gratuita. Pero fuera de allí, en una clínica concertada. A todas las mujeres o personas gestantes que deciden abortar les exigen que hagan papeleos para que en esas clínicas sea gratuito. A mí me dan el alta a las 12 de la mañana y yo tenía que estar en Sagasta antes de las 2 porque es una oficina que cierra. Esta oficina, encargada de gestionar las interrupciones del embarazo en Madrid, tiene un horario. Como los bancos. Claro que sí, de 9 a 2, no hay prisa. Entonces, si esa oficina cierra, no se puede tramitar nada, con lo cual tienes que esperar todavía un día más. Entonces, bueno, pues salimos corriendo en taxi para allá. Un papeleo que Marta tuvo que hacer sola, porque en época de COVID no podía entrar nadie con ella. Una vez consiguen los papeles, cogieron otro taxi hasta la clínica Isadora, a donde llegó sangrando. La verdad es que en la clínica el trato profesional y humano fue exquisito, o sea, no puedo decir otra cosa. Todo fue bastante rápido y no tuve ninguna complicación, pero tenemos que tener en cuenta que en esas clínicas los medios que tienen son limitados, entonces no es un hospital de tercer nivel. Quiere decir que si yo tengo alguna complicación gorda, como puede ser una perforación de útero durante la intervención, que a veces ocurre, me tendrían que haber puesto una ambulancia y devolverme al hospital donde me acaban de dar el alta. Lo que se solucionaría haciendo la intervención en un hospital, en poco tiempo, se convirtió en una carrera de obstáculos. Llena de obstáculos, sí, que generan angustia y culpabilidad. Porque claro, la idea que me habían dado era que mi hija seguía viva y me estaban echando para que yo la terminara con esto, pero yo por mi cuenta, porque ellos no lo iban a hacer. Entonces, claro, la sensación de culpabilidad es absoluta. Luego, pasado un tiempo, Marta comienza un periplo para pedir explicaciones. Se pone en contacto con el Instituto de la Mujer y la Comisión de Violencia y se encuentra que en ambas instituciones está el jefe de servicio de ginecología del hospital que no la quiso atender. También se dirigió al Comité de Ética, al Colegio de Médicos y a la Consejería de Sanidad. Y a raíz de ir a la consejería consigo una reunión con mi hospital donde me dicen que tengo toda la razón, que lo mío es un aborto terapéutico, pero bueno, que como hay una objeción de conciencia colectiva, que no pueden hacer nada más que informar a la consejería porque según mi hospital es un problema de la consejería. Yo creo que el problema está en que no garantizan que haya un equipo que sí esté por la labor de hacer estas cosas, o sea, porque nadie va a obligar a un médico a no objetar, pero sí que habría que garantizar, sobre todo el jefe de servicio, que haya un equipo que realice este tipo de intervenciones los 365 días del año, porque además tenemos la desgracia de que no elegimos cuándo nos ocurren estas cosas, ¿no? El problema es que no hay un registro de objetores. Fuera de las instituciones hay profesionales que han explicado uno de los motivos por los que se declaran objetores de conciencia. Lo que te cuentan es que cuando van a un servicio, o sea, que les contraten y demás, si ellos dicen que acceden a hacer abortos, o no les contratan, o en el caso de que les contraten, les dicen que es fenomenal, pero que solo se van a dedicar a eso. Entonces, para un profesional... Pero si no se realizan estas intervenciones, claro, tampoco se formará a los profesionales ni se investigará sobre ello en los centros públicos. De hecho, el 84% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas. Son datos que recoge la Asociación de Drets Sexuals y Reproductivos en el informe El acceso voluntario al aborto en el Estado español, principales barreras, que publicaron en 2020. En 2020 el 84% de los abortos, hay que repetirlo, en clínicas privadas. ¿Y es legal que equipos enteros objeten? Se permite la objeción individual, pero no la objeción colectiva de todo un departamento. La ley dice que los profesionales sanitarios directamente implicados tendrán el derecho a ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar perjudicadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. ¿Y existe una regulación de la objeción de conciencia? La legislación señala que el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia, es una decisión que se tiene que manifestar anticipadamente y por escrito. ¿Qué consecuencias tiene esta objeción de conciencia? Que haya más de 6.400 mujeres y personas gestantes que cada año tienen que desplazarse fuera de su provincia, su isla o incluso su comunidad o ciudad autónoma para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta situación se repite en regiones como Teruel, Cuenca, Toledo y Cáceres, provincias donde no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo entre 1988 y 2018. ¡Qué barbaridad! Eso quiere decir que han derivado los abortos a otras provincias, porque es imposible que no haya habido casos. De hecho, Salvados hizo un programa especial donde varias mujeres contaban
lo que suponían estos traslados. Exacto, lo mismo ocurre en Jaén, Ourense, Lugo o Guadalajara. En Castilla y León, por ejemplo, de 9 provincias, únicamente 3 disponen de clínicas concertadas para interrumpir el embarazo. ¿Y qué pasa con quienes quieren abortar allí? Muchas personas son derivadas directamente a Madrid. En Ceuta y Melilla, por ejemplo, tienen que viajar hasta Andalucía. Y en las Islas Canarias y las Baleares requieren de viajes entre islas para poder interrumpir un embarazo. De hecho, en Baleares, la mayoría de los abortos de más de 14 semanas de gestación se derivan a Cataluña. Habría que garantizar que haya profesionales y equipos preparados, además de una formación en las facultades. Pero para ello es importante acabar con el estigma de esa práctica. La situación es mucho más preocupante de lo que pensábamos antes de iniciar esta investigación, este documental. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En 1985, y gracias a los movimientos feministas, se aprueba una ley a nivel nacional que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 supuestos. A partir de ese año es legal, pero no gratuito. Silvia Aldabert, de la Asociación de Drets Sexuals, explica que al legalizarse comienzan a formarse una red de clínicas acreditadas privadas. Entonces, creemos que hay que tener este proceso de memoria histórica para entender por qué tenemos ahora este circuito tan complejo y por qué a día de hoy lo que no se puede explicar es que todavía no se haya trabajado para incorporar el servicio en otros espacios de servicios de salud públicos y otros circuitos donde haya profesionales que realmente estén formados para acompañar y... De esta manera se fue formando una red de clínicas privadas y acreditadas y en 2010, con un gobierno socialista, la ley hace que sea gratuito. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo integran en el sistema sanitario? Pues es que en ese momento la red pública no está preparada, no hay profesionales y los que hay son objetores, así que se realiza un concierto con las clínicas. Como decía Silvia, el error ha sido que durante estos 12 años no se ha hecho nada para integrar este servicio en los centros públicos y formar y actualizar a los profesionales. No solo no han hecho nada, sino que en 2015 se produce además la contrarreforma de Gallardón, que afectó directamente a las menores de edad. El Partido Popular incluyó la necesidad de la autorización de sus progenitores o tutores legales para poder abortar. Lo que pone en grave riesgo a las menores. Y tampoco podemos olvidar que existe un recurso de inconstitucionalidad del aborto que interpuso el PP. Recurso, atención, que lleva más de 12 años guardado en un cajón, siendo el recurso de inconstitucionalidad que más tiempo lleva sin resolverse. Lo que supone una amenaza constante a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. Y desgraciadamente los derechos ya sabemos que siempre pueden volver atrás. En Polonia, por ejemplo, se ha prohibido abortar en caso de malformación del feto. Sobre la historia de este derecho en España ha escrito mucho la periodista Noemí López Trujillo, que ahora ha hecho el epílogo del cómic La palabra que empieza por A, de Elizabeth Casillas e Higinia Garay. Se publica el 3 de marzo y en él hacen un repaso de la historia social del aborto, un derecho sobre el que hay muy poca información, incluso en el ámbito sanitario. Como profesional, mi queja principal es la falta de información o la información tergiversada. Entonces, me parece bastante malvado que esa sea la forma de actuar de un equipo de profesionales, porque yo, como médico, sí que puedo entender un poco más cómo va todo este tipo de cuestiones, pero aquella mujer que sea ingeniera o que sea carpintera o que no trabaje en el gremio, pues desde luego va a acatar lo que le digan, y más en una situación de En esto es que tiene mucha razón Marta, es que ya por lo menos tenía la información, es médica, pero hoy ¿quién no tiene esos conocimientos? Lo increíble es que todo esto sea lo habitual. Y esto le pasó a Marta, que tiene conocimientos sanitarios. A raíz de que Marta contase su historia, muchas mujeres denunciaron las dificultades por las que habían pasado. No podíamos permitirnos tener un hijo en ese momento, en ese entorno, en una casa súper pequeñita con mis suegros son muy mayores también, entonces no era el momento. La decisión no fue fácil, pero al final decidimos que era lo mejor. Araceli Sánchez es mexicana y lleva 14 años viviendo en Madrid. Hace 6 años, junto a su pareja, decidió abortar cuando estaba embarazada de 9 semanas. Cuando fue al ambulatorio le mandaron a hacer una ecografía al Hospital Santa Cristina con un informe en el que ponía que era una prueba para iniciar el protocolo para abortar. Cuando me hicieron pasar a mí, las chicas que me hicieron el ultrasonido, me dijeron varias veces que mirase la pantalla. Entonces yo les dije que no quería mirar la pantalla. Me volvieron a insistir como 3 veces que mirase la pantalla. Y yo creo que ellas sabían a lo que iba, porque eso decía el volante. O sea, no era un ultrasonido como todos los demás de rutina, ¿no?
Después les enviaron a Asuntos Sociales. Por ley es obligatorio que te informen de los recursos que existen ante la maternidad, pero existen comunidades que incluyen información de entidades católicas y antiderechos. Nos recibió un chico, nos sacó un montón de folletos que eran de estos de Provida, era uno de la Iglesia Católica con un feto enorme así en la portada, y nos dijo que teníamos que pensarlo, que esto podría traer problemas al matrimonio, que a lo mejor pues íbamos a discutir, ¿no?, lo que había pasado y todo eso, y que un hijo unía a la familia. No es el único maltrato que sufrió Araceli. Me recibió una señora, le entregué el sobre con el que iba y me dijo, ¿sabes quién paga esto? De una manera así muy despectiva. Porque ustedes las inmigrantes vienen aquí y abortan cada 2 por 3. Y esto no es así, porque antes tendrían que pensarlo. Me volvió a repetir esto así insistentemente, ¿sabes quién va a pagar esto? Y entonces yo le contesté, claro, mi marido, para eso cotiza la Seguridad Social. Esto se complica mucho más cuando se trata de mujeres en situación administrativa irregular. Desde la ONG Women's League, la abogada Stephanie Molina nos cuentan los obstáculos que encuentran. Por ejemplo, se les está solicitando acreditar que lleven 90 días en España con un sello en el pasaporte. También les están exigiendo la presentación de documentos en los que se pueda acreditar que en sus países de origen no tienen el acceso a la sanidad pública para poder otorgarles el acceso a la sanidad pública en España, ¿no? Hay más requisitos que no están contemplados en la ley y, sin embargo, los están exigiendo bajo criterios aleatorios. Y es que les están solicitando, además de los 90 días, acreditar además que tienen un empadronamiento de 90 días en algún municipio español. Estos requisitos administrativos alargan los plazos. En el caso de Araceli, que cuenta con tarjeta sanitaria, pasaron 12 días desde que tuvo su primera cita hasta que pudo interrumpir su embarazo. No me esperaba que esto que es legal tendría que pasar por un proceso en el que, fuera de ayudarte, te intentan convencer todo el tiempo que estás haciendo una cosa mal. Todos esos días los recuerdo como si fueran grises, sobre todo cuando salí del hospital. Si se hiciera en la pública, sin esos trámites, evitaríamos la angustia por la que se pasa. Cuando estás en la clínica, ¿qué tal te tratan? Como si tú fueras a una consulta y nadie te trata condescendientemente, nadie te dice estás mal, nadie te dice absolutamente nada. Te explican qué es lo que va a ser, cómo va a ser, el tiempo que vas a tardar. Te dicen claramente que no hay riesgo, te hacen un ultrasonido que no tuvo nada que ver con este de aquí, un ultrasonido en el que te dicen las semanas y ya está. Y nada Porque más. esa es otra, se sabe muy poco de cómo es el aborto. ¿Cómo es la interrupción de un embarazo? ¿Qué métodos hay? No hay una página web oficial que lo explique, así que os recomiendo la página web quieroabortar.org. En ella, la Asociación de Drets Sexuals y Reproductius ofrece acompañamiento e información. En esa asociación trabaja la enfermera Paula Barrantes y explica que hay 2 tipos de aborto. El farmacológico, que solo se puede hacer hasta la semana 9 de gestación. Una primera medicación que lo que hace es, te dan una primera medicación que lo que hace es parar el embarazo, y una segunda medicación que te tomas en casa. Y esta segunda medicación sí que lo que hace es provocar una dilatación del cuello del útero y unas contracciones para que la persona haga la expulsión del contenido uterino en su casa. Es decir, una hemorragia que puede durar entre 4 o 6 horas y puede tener efectos secundarios. Como fiebre, malestar general, dolor abdominal. Luego habrá que volver a hacer una ecografía. Es importante saber todo esto porque se necesita regresar y muchas tienen que desplazarse. Y además es necesario un espacio seguro donde poder estar. Habrá personas que no quieran o puedan comentarlo en casa, por ejemplo. Por otro lado, la asociación ha detectado que los únicos abortos que han aumentado en centros públicos son los farmacológicos, es decir, los que son más económicos y no requieren trabajo por parte de los profesionales. O sea, el que realmente haces en casa. Y a partir de las 9 semanas. Y a partir de las 9 semanas, ¿qué métodos hay? El quirúrgico o instrumental, en el que se usa sedación local o general y el procedimiento dura entre 5 o 10 minutos. Entonces se hace a través de una dilatación gradual del cuello del útero y a través de una cánula lo que se hace es que se aspira el contenido uterino. Y luego la persona se queda un rato más en la clínica esperando a eliminar la sedación y controlar que esté todo bien. Y de ahí ya se van para casa. En total se tarda como unas 2 horas y después, durante un par de semanas, se pueden tener pérdidas leves de sangre. Uno de los principales problemas es que en muchas ocasiones no nos dan ni la opción de elegir ni esta información.
¿Y cuáles son esos plazos y qué condiciones existen? En España, la ley vigente lo único que pide hasta las 14 semanas es que la persona que quiera abortar espere 3 días para pensárselo, aunque ya haya tomado la decisión. Eso es lo que llaman los 3 días de reflexión. De situarnos a las mujeres como ciudadanas de segunda, infantilizarnos, ¿no? No respetando nuestra capacidad de decidir, diciéndonos desde las instituciones que nuestra primera decisión no es la correcta y que tenemos que volver a casa 3 días a pensarlo, ¿no? Después de haber hablado con lo que es el servicio institucional. ¿Qué pasa a partir de la semana 14? Las mujeres tenemos derecho al aborto gratuito en la sanidad pública con un informe que certifique situaciones de peligro para nuestra salud física, psíquica y social o malformaciones fetales. En este momento se supone que desde los Ministerios de Sanidad e Igualdad están trabajando en la reforma de la ley del aborto, en la que se espera que se eliminen los 3 días de reflexión, la autorización que piden a los menores, se proteja a las mujeres en situación irregular y que se despenalice. El tercer plazo es a partir de las 22 semanas. ¿En qué condiciones? Es necesaria la autorización de un comité clínico que tiene que valorar si se producen alteraciones fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable. Aunque no se suele dar esta información, quienes quieran abortar pueden solicitar que estudien su caso varios comités y pedirlo incluso ellas mismas por correo electrónico directamente. ¿Y cómo está formado el comité? En cada comunidad tiene que existir al menos un comité formado por 3 profesionales, pero las negativas que suelen encontrar hace que muchas mujeres tengan que viajar al extranjero, a Colorado en Estados Unidos, a Toulouse en Francia o a Bruselas en Bélgica, por ejemplo. En el caso de Lucía, el seguimiento de su embarazo hasta la semana 20 en la sanidad pública iba bien, hasta la semana 26. Fue donde nos dijeron que algo no iba bien, que veía que el estómago del bebé no estaba bien y que podía estar relacionado con otras malformaciones también. Vieron que el feto tenía una atresia duodenal, que el estómago y el hígado no se habían unido y que podía estar relacionado con síndrome de Down. Así que la misma médica les citó en la sanidad pública una semana después. Pues ya cuando el médico nos dijo que tenía síndrome de Down, pero como estábamos en más de la semana 22, que no podíamos hacer nada. Que simplemente nos podía derivar a Málaga para que cuando naciese, pues lo hiciese allí en Málaga, porque nada más nacer también lo tendrían que operar, porque el bebé no podría comer por el problema del estómago. En Málaga ven que tienen más problemas. Después también tenía espina bífida, al menos 1 o 2 vértebras abiertas, que eso le iba a afectar en la movilidad. Y después también vieron que tenía algún problema en el hígado. Veían que el tamaño era más grande de lo normal. El médico de Málaga les da la opción de la interrupción del embarazo. Pero no lo podíamos decidir nosotros. Lo tenía que decidir un comité médico. Todos esos pasos hicieron que se plantaran en la semana 30, cuando les dieron la respuesta, es decir, de unos 7 meses. En secretaría, en un sobre cerrado, sin un médico, sin un psicólogo, sin nadie, nos dieron el sobre cerrado y nos dijeron: aquí tenéis la decisión del comité, abrirlo y vosotros lo veis. Y en el sobre pues nos pusieron que no, que el comité había decidido que no se interrumpía nuestro embarazo. En ese momento les dijeron que no había nada que hacer. Sin embargo, sí que es posible pedir la valoración de otros comités. Tampoco les dijeron que tenían derecho a escoger, a proponer a un profesional para que forme parte de ese comité. ¿Pero es que no existe un protocolo para todo esto? No, de hecho, desde la asociación se han encontrado con casos en los que ante distintos comités han tenido respuestas distintas. Todas ellas en sobres, cerrados, sin posibilidad de hablar con nadie. ¿Y qué ocurrió finalmente en el caso de Lucía? Que después de buscar una solución desesperados, dieron con una clínica en Francia en la que tardaron 5 días en atenderles. Súper diferente en un sitio y en otro. Nada más llegar, nos reunieron con 6 médicas, 2 ginecólogas, matronas, asistente social, psicólogo. Te explican todo el procedimiento, te preguntan lo que quieres hacer después con los restos del bebé, si quieres ponerle un nombre, si quieres ponerlo en el libro de familia. Igualito al trato en España. Para quienes se encuentran con este vacío de información y de apoyo, existen redes de acompañamiento. Ya os he hablado de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos en Cataluña, pero también está la Juani en Granada, un grupo de activistas que hacen acompañamiento. Porque además de la falta de información, también se encuentran con el acoso de los grupos antiderechos,
conocidos erróneamente como Provida. Estos grupos antielección y religiosos llevan años acosando a los profesionales de las clínicas y a quienes van a abortar. Les entregan folletos o figuritas de fetos. Hazte Oír, por ejemplo, aparca semanalmente una furgoneta y ofrece ecografías antes de entrar a las mujeres y a las personas gestantes. También se celebran campañas como la conocida como 40 días por la vida. ¿Y en qué consiste esta campaña? Se plantan frente a las clínicas con pancartas y rezan en turnos de 12 horas al día. Dios te salve María. La próxima convocatoria es la semana que viene, del 2 de marzo hasta el 10 de abril. Suerte que frente a esto, los movimientos feministas como la Comisión 8M de Madrid también convocan acciones para apoyar y proteger a quienes deciden interrumpir su embarazo y a quienes trabajan en las clínicas. Para evitar este acoso está en tramitación la reforma del Código Penal precisamente para tipificarlo como delito. Aunque de momento solo se ha aprobado en el Congreso, donde PP y Vox se opusieron, y la extrema derecha ha anunciado que la recurrirá ante el Constitucional. Los movimientos conservadores presionan, judicializan y persiguen a las defensoras del derecho al aborto. Hace muy poco vimos una campaña en Las Marquesinas que decía: rezar frente a una clínica está genial. Son los mismos que este mismo sábado han convocado una procesión hasta la Clínica Dator en Madrid. Un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas en 2018 denunciaba que de las 300 mujeres que entrevistaron y que habían abortado, el 89% se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. El 89% se han sentido acosadas. El 84% han tenido que hacerlo en clínicas privadas y la mayoría, por no decir todas, sufren una carrera de obstáculos, como nos está contando Elena. Bien, ¿y qué implicaría esta reforma? Una pena de entre 3 meses a 1 año de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad para el que acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. También penaliza el hostigamiento al personal sanitario. En realidad, el hecho de que seamos apartadas de los centros públicos y tengamos que ir a las clínicas es lo que nos señala. Si vas al hospital, nadie sabe para qué es. La autora del fanzine Abortos Felices, Elizabeth Falomir, insiste en la importancia de hablar sobre este tema, compartir las diferentes vivencias que se pueden experimentar desde la tristeza a la felicidad, sin juzgar ni restar importancia a cada una de ellas. Que se ejercen con vergüenza son más frágiles y que si nos acogemos a esos derechos pero lo hacemos en silencio o intentando no hacer mucho ruido, creo que eso contribuye a que se considere que son derechos pero que solo puedes reclamar una vez y que no son exactamente algo que nos pertenece, valga la redundancia, por derecho, sino que es algo así como un favor que la institución médica e incluso la estructura social nos está permitiendo o regalando siempre que nos hayamos portado bien, ¿no? Como muy entrecomillado. Por esta misma razón, Marta, la doctora, animaba a denunciar los casos en los que se dificultase de alguna forma el derecho al aborto. Que denuncien, o sea, que no se queden calladas, porque cuantas más seamos, mejor. Lo que yo he hecho a lo mejor es un pequeño grano de arena, pero cuantas más denunciemos y más contemos nuestros casos, más podremos mover todo esto para que al final, bueno, pues esto que es una injusticia se deje de hacer de esta manera, ¿no? Y nos traten como si fuéramos... Y eso fue lo que hizo que Araceli contase cómo las inmigrantes sufren un juicio y acoso mucho mayor. ¿Qué les dirías a las mujeres que se ven en una situación así? Que piensen en ellas primero. Si no estás convencida de ser madre, no tienes por qué ser madre. Después de mucho tiempo, sí que me di cuenta que era necesario decirlo. Cuando alguien habló sobre el tema y culpabilizó a las mujeres, yo dije... Y por eso Mar, nuestra productora, se puso en contacto con nosotras. Nos escribió y nos contó su historia para que nos hiciéramos eco de todas esas personas que ven vulnerado su derecho a abortar de forma legal, gratuita, segura, sin juicios y sin acoso. Sobre todo para que nadie tenga que volver a pasar por esto. Lo hicieron también Raquel, Isabel, Patricia, Lucía, Eva y Silvia.
Algunas desde la rabia, otras desde la indignación, la ansiedad, el alivio, la alegría o la tristeza, pero todas queriendo romper el tabú y el estigma. Cada día hay unos 240 abortos en España. Mujeres que son expulsadas del sistema, señaladas y sacadas de los centros públicos para ejercer su derecho como profesionales que también sufren el estigma. Una situación que todavía es más cruda en muchos otros rincones del planeta. Como dicen todas ellas, solo sabiendo qué derechos nos corresponden podremos exigirlos. Creo que lo importante es que vayamos apuntalando la idea de que los derechos sexuales y reproductivos no son negociables. Para esto, creo que hay un mensaje importante que tiene que venir por parte de las instituciones, ¿no? Creo que políticamente esta idea hay formas de reforzarla, pero la verdadera victoria también para mí está en hacer aflorar todas esas mujeres que están deseando alzar la voz con discursos que parece que son minoritarios y que no lo son.